¿Qué tal? ¿Cómo han estado? He estado viendo últimamente las noticias y viendo cualquier tipo de programa que trate de alentar mi espíritu, de darme un poco de ánimo en estos momentos en los que esperamos de una manera tranquila a que algo suceda. Pues dedico mucho tiempo a tratar de aprender algo nuevo. Pero es inevitable ver que en general en la sociedad la gente está harta, que la gente no quiere trabajar. Y este pareciera ser un fenómeno que se está esparciendo por el mundo entero. Y ese fenómeno me pone a pensar que si esta va a ser como una nueva humanidad. Y entonces esta nueva humanidad va a ofrecer una nueva visión de lo que hoy conocemos como lo que la sociedad, lo que conforma la sociedad. Y como un dato curioso, buscando en realidad y viendo algunos encabezados de algunos de los podcasts que estaba escuchando, me vine a topar con el título de La Gran Exhaustividad. Qué curioso que hasta tiene un nombre. El hecho de que la gente no quiera hacer absolutamente nada. Y a esto podemos hacer alarde al meme de Cristian Castro, ¿verdad? Que yo no hago nada, absolutamente nada. Pero es parte de una programación en la humanidad. Y buscando un poco acerca de ese tema, resulta que el sentimiento de toda esa gente que no quiere hacer nada hoy en día tiene un nombre. Le llaman en inglés The Great Burnout. Es como burnout se traduce como exhaustivo, que la gente está ya harta y cansada. Entonces, la gente está desgastada o tiene un cansancio por un desgaste. Debido a eso es que no quiere hacer nada. Y eso pareciera ser un fenómeno en el que todo mundo ya está cansado, en lo que todo mundo siente que el tiempo no le alcanza, que el dinero no le alcanza, y en la sociedad simplemente la vida no da en el ancho. Y este fenómeno del burnout pareciera ser como que apunta más a un agotamiento colectivo, que podrían ser algo social, algo cultural y también personal. Podríamos también decir que es algo religioso, pero es precisamente la falta de Dios en la vida de las gentes, pienso que es lo que ocasiona que se estén experimentando esos sentimientos de burnout, de exhaustividad en la vida. Hace poco por ahí, leyendo un blog, topé con una encuesta que decía que aquí, al menos en Estados Unidos, el 44% de la gente se expresaba estar estresada por su trabajo. Y otro 38 o 35% estaba pensando definitivamente renunciar ya en su trabajo por la cantidad de estrés que sienten por ir a trabajar. Y pues esa gente que iba a renunciar pues iba a dedicar a otra cosa, no sé, a algo que les guste o a lo que puedan hacer, ¿verdad? En realidad desconozco. Pero si sumas eso, pues te da más del 80% de la población encuestada que estaba cansada de lo que hacen y de lo que se dedican de manera laboral para llevar sustento a su casa. Y lo único que puedo pensar es, esta situación no se queda aquí en una encuesta. Este gran agotamiento de manera colectiva no se queda nada más en unos números, en una cifra, en una estadística. Todo esto va un tanto más allá. Un tanto más allá, causando un estrés económico, causando un estrés financiero. La mayoría de mis negocios hoy en día están experimentando una temporada de podría decirte como zombie, en un esquema de supervivencia nada más para mantenerlos abiertos. Y es porque el tráfico de la gente disminuyó. Simplemente los que se dedicaban a X cosa no lo están haciendo más y hay menos gente dedicándose a eso.
en la misma encuesta que veía acerca de esas personas que estaban queriendo renunciar a sus empleos, encontraba también otro dato que decía que más del 70% de la gente en los Estados Unidos reportaba un nivel excesivo de estrés por cuestiones financieras. No quiero ni siquiera pensar en qué niveles estén los niveles de estrés por cuestiones financieras en Latinoamérica. Si aquí la cosa está difícil, ¿cómo está allá? Y esa falta de paz mental por causa de cuestiones financieras, la razón por la que digo en que pienso que va más allá y trasciende más allá de una encuesta o de una estadística, es porque hace que la gente sea más apática y que haya una desconexión humana de su espíritu con su humanidad. Razón por la cual hemos visto muchísimas reacciones negativas a los acontecimientos recientes aquí en Estados Unidos del fallecimiento del activista Charlie Kirk. Eventos como estos, pues en realidad son como combustible, ¿no? Para incendiar muchísimo más esa polarización en la sociedad. Entonces, volviendo a las estadísticas, en un 80% promedio, quiere decir que 3 de cada 5 empleados están reportando que ya están exhaustos de su trabajo y de lo que se están dedicando y de su situación laboral. Están experimentando ese burnout, ese agotamiento. Y quizá podamos decir que la cuestión recae en una cultura de codicia, donde el consumismo crea esa codicia y al tener esa cultura de consumismo, entonces no hay dinero que te alcance. Y todo mundo quiere trabajar para ganar y para comprar algo que muchas veces no necesita, pero como ya está inculcado en su cultura, va a ser su manera de comportarse todo el tiempo y solamente va a estar pedaleando hacia ese objetivo que lo va a llevar a un agotamiento, a un estado exhaustivo en general, en todos los aspectos. Y el que más le va a perjudicar es en el laboral, porque al no tener la performance laboral que se espera de un empleado, pues lo corren o lo amonestan y se molesta y se estresa más y todo es un efecto dominó y lo acaban corriendo o se va. Entonces ese sentimiento de agotamiento exhaustivo los lleva a rehusarse también a tener un contacto con el resto de la gente. Hoy en día mucha gente le pueden marcar por teléfono y no van a contestar. Le mandas un texto y te contestan. Eso que sucede cuando le marcas por teléfono a alguien y no te contesta y dices que no vi la llamada, pues solamente que hagan así como a veces hago yo, que dejo el teléfono en la casa de manera a propósito para no estar con el teléfono en la mano, que me cae gordo ver a la gente con el teléfono en la mano sin prestar atención a sus alrededores de lo que está sucediendo. No quiero decir que a mí no me pase, pero me doy cuenta que me está sucediendo, entonces quiero evitarlo. No quiero caer, no quiero verme igual. Ese es otro tema y quizá podemos hacer todo un mes de videos acerca de ese tema. Pero eso es lo que precisamente crea la desconexión. Porque andamos en las carreras con prisas todo el día para todos lados. Y el poco tiempo que tienes libre se lo dedicas a un reel de videos de 30 segundos. Hace poco me reía yo de mi propio hijo que pasamos por un lugar y dijo, yo no había visto eso. Oye, pues aquí pasamos casi diario, creo que no lo has visto. Pues es que van en el carro empinados viendo el teléfono, entonces pues no van viendo afuera. Digo, yo creo que si te bajo aquí en la esquina y te dejo ahí y te dejo que camines a la casa, no vas a llegar, ¿verdad? Porque no vas a saber cómo llegar, no sabes ni dónde estás. Y eso es una realidad. Los niños de hoy no saben, no se fijan afuera a sus alrededores y la mayoría no saben dónde andan. Y se pierden, no llegarían de regreso a su casa, no saben dónde viven. Y yo no sé si muchos de ustedes quizás se sientan identificados. Me pasa mucho que cuando salgo de vacaciones estoy también pendiente del teléfono y de los clientes y contestando textos y tratando de hacer la venta y tratando de cerrar un trato y
pues entonces ¿para qué me voy de vacaciones? Y de todos modos voy a irme y voy a seguir trabajando, ¿verdad? Mentalmente y estar ahí preocupado y no puedo hacer muchas de las cosas que podría hacer porque no estoy en la ciudad. Entonces, lo reconozco. Soy culpable de ese tipo de situación en mi vida. Y bueno, si te identificas con esa situación que a mí me pasa, pues es una cultura, le llaman en inglés la cultura de hustle. Son exigencias laborales, ¿verdad? Altas exigencias. Es el hustle. Esa cultura se caracteriza por ese trabajo que nunca termina, una productividad extrema, pero nunca hay días de asueto ni tampoco momentos de descanso y estás todo el tiempo produciendo y trabajando. No es vida tampoco. Y esa cultura pues obliga a la gente y a los jóvenes. Nosotros ya vamos de salida de la vida laboral, estamos en nuestra última recta final, pero a los jóvenes los priva, y digo porque a mí me pasó, hablo de experiencia, pues de en realidad disfrutar la vida, porque estás tan enfocado y preocupado por la alta productividad que no tiene nada de malo el lograr tener esa disciplina para llegar a tener esos niveles de productividad. El problema es no tener la meta y llegar a la meta, y entonces una vez que llegues a ese cumplido o que cumplas esa meta, te sientes y lo disfrutes. Entonces, y más si no es un negocio propio, ahí es donde creo que pues siempre traes la zanahoria por delante, ¿no? Para como lo ejemplifican en la caricatura, y en realidad nunca la alcanza la zanahoria y siempre la persigue el conejito. Y pues en las redes sociales siempre vas a toparte con esos gurús falsos que te barajean el dinero y te lo enseñan, y que manejan carros deportivos, que pareciera ser que te hacen ver que es fácil, que lo único que tienes que hacer es trabajar mucho y nunca parar y sin cesar y día y noche, pero drenan la energía de los jóvenes precisamente y quedan exhaustos en vida. Y casi te podría asegurar que son las generaciones más jóvenes que, hablo del estudio de la estadística de la que hablaba más temprano y los porcentajes, son las generaciones más jóvenes las que están sufriendo ese gran agotamiento y que estén a punto de tirar la toalla y renunciar a sus empleos, porque son las que están expuestas a esos estándares en las redes sociales. Y pues son esos millennials y los centennials, que es la generación Z, los que están sufriendo, ¿verdad?, de esos agotamientos laborales de los que estamos hablando. Y por eso quizá vemos a jóvenes inclinándose más hacia una vida más minimalista, más sencilla. Hace un tiempo hicimos un video en el que la Agenda 2030 proponía el no tendrás nada y serás feliz. Y una vez que estás exhausto de la vida laboral, obviamente no quieres estar persiguiendo el siguiente pago del Corvette o el deportivo que te compraste y la casa que estás teniendo. Te cansas, entonces cedes a esas agendas que vienen en un futuro cercano. No sé si alcancen a ver por ahí la conexión. Entonces esa es la manera. Primero vamos a hacer los que se sientan exhaustos para que después no se preocupen por nada más que para pagarme la renta, porque me van a rentar la casa a mí. Estoy hablando de un corporativo. Y usas el transporte público, no te preocupes por un carro. ¿Para qué lo quieres si estás viviendo nada más para trabajar, para pagarlo? Trabajas para pagarlo. Pues es mejor que no tengas nada. Es un arma de dos filos. Antes la ética laboral era que la gente cuidara su empleo y que ahí casi pasaran su vida entera, ¿no? O a lo mucho tuvieran dos trabajos, uno en una temporada, otro en otra temporada, y luego ya se pensionaban. Hoy en día la gente brinca de trabajo, se van porque no les gusta algo, y son dos generaciones totalmente diferentes de la manera en cómo trabajan. De lo que yo estoy hablando, de esas personas que duraban mucho en sus trabajos, es la generación de nuestros padres. Creo que mi padre duró en su trabajo secular, no sé, 15, 20 años. Y antes de eso
en otra ciudad pues era otro trabajo y ahí también duraba mucho. O duró mucho, o sea que creo que tuvo 2 o 3 empleos en su vida laboral. Lo mismo con mi madre. Pero hoy en día pues todos los jóvenes, creo que lo mucho que han de durar ha de ser 1 año, yo creo 2 en un lugar y después ya están buscando o encuentran otra cosa y que piensan que va a ser mejor y están brincando de un lado a otro. No quiero que también lo tomen como que yo estoy diciendo que es algo malo. No. Pero son culturas diferentes, son generaciones diferentes que tienen diferentes éticas de trabajo. Y no está mal que busques estar siempre mejor. Pero también pues el sentirte o rendirte y dejar la toalla tirada simplemente nada más porque algo ya no te gusta, pues eso también no está bien. Ahora, una cosa que a veces me pongo a pensar es así como si esta nueva juventud que está hoy en día haciendo la fuerza laboral quiera romper los patrones en los que nos han encajonado y crear una nueva retórica de las fuerzas laborales que siempre habían sido impuestas en la humanidad. No tiene nada de malo, de nuevo. Estoy simplemente exponiendo mis ideas, tú crea las tuyas. De eso se trata. No estoy tampoco queriendo imponer nada. Estoy conectando simplemente mis ideas y queriendo hacer que tú pienses y crees tu propia teoría. Pero entonces mi teoría es el llevar a cabo ese brincadero de entre trabajo y trabajo es precisamente lo que les crea ese agotamiento. Es el sentirse exhaustos de tener que trabajar, de tener que depender de un empleo. Y entonces eso precisamente es lo que me lleva al punto más importante, creo, de este video, que es el asunto espiritual y el asunto existencial de ese joven que se siente exhausto por la vida que tiene, por la vida que lleva, laboral. Y es que si te has dado cuenta, es que últimamente, pues la mayoría de la gente vive con ese constante cansancio interno físico. Y tocamos el tema del control social en ese punto. Pero entonces, ¿será que la sociedad estamos atravesando una especie de una crisis espiritual, pero de manera silenciosa? Porque nadie habla de eso. No veo ninguna propuesta ni ningún programa social que quiera aliviar ese agobio social que la gente está viviendo hoy en día. Y yo no me estoy refiriendo a una cuestión religiosa, pero la mayoría de la gente está completamente desconectada de un propósito en su vida donde ellos persigan una meta muchísimo más grande que ellos mismos, o de la vida de ellos mismos. Pero te voy a invitar a que pienses en lo siguiente. Durante mucho tiempo, lo que fueron las tradiciones y las costumbres en los pueblos, estoy hablando más de nuestra cultura hispana, de nuestra cultura latina, de los que venimos de México, y aún los que están aquí en Estados Unidos y que han crecido aquí, pero su entorno es algo más latino, más hispano. No precisamente que esto sea solo de México, pero el latino. Entonces, siempre como mexicano o como hispano, siempre había un sentido cultural en todos los círculos sociales, un espíritu de pertenencia. O sea, ¿de dónde eres? ¿Va? Si eres del sur, del norte, del centro. Pero hoy en día, los jóvenes tienen esa desconexión. Ya no hay un apego a un lugar, no hay un sentimiento de pertenencia a algo. Causa por la cual, si les ofrecen pertenecer al grupo LGBT, pues le echan porras porque alguien los está acobijando en un grupo. Vaya. Porque aunque están rodeados de gente y están súper conectados en las redes sociales, están solos. No hay nadie ahí para brindarles ese calor, ese sentimiento de pertenencia, vaya. Entonces hay un vacío ahí. Y precisamente ese vacío, pues es la falta de Dios. Son vacíos que solamente Dios puede llenar. Esos vacíos, siempre, cualquier ser humano, en cualquier punto
aunque tú no le hables y no crees que no nazca en una religión, es un vacío que siempre va a tener y se tiene que llenar de algo. Mucha gente lo llena con un vicio, otra gente lo llena con un hobby, otra gente lo llena con alguna ideología o alguna otra creencia en la que se vea envuelto, pero de algo lo tiene que llenar. Cuando es un espacio para la espiritualidad del ser humano, que solo Dios puede llenar. Entonces ahí sucede algo bien curioso, en mi punto de vista. Que la falta de ese punto de peso en la vida de esas nuevas generaciones, ese anclaje que te haga ser tú, la falta de esa identidad, hace que tengan una crisis existencial. O si quizá yo estoy mal, escríbeme en los comentarios qué piensas tú. Entonces la gente no se siente conectada, y aunque la gente siente que hace mucho de manera laboral, entonces sienten que no es suficiente, que tampoco tiene valor. Entonces, al no tener valor, todo lo que hago, pues no tiene sentido para qué hacerlo. Y en ese momento es cuando empiezan a experimentar esa exhaustividad en ellos, ese burnout en sus vidas. Y entonces a lo mejor de esa manera puedo darle una explicación coherente a todas esas veces que he escuchado de mucha gente que dice, es que anoche dormí pero no descansé. Si a causa de eso esa gente está cerrando puertas laborales y cerrando puertas de conexiones sociales con otras personas, amistades o familiares, y es para algo positivo, qué bueno. Qué bueno. Para reconectar de manera interna y llenar ese vacío. Qué bueno. Para buscar a Dios. Para buscar y enseñar a sus hijos que esa es la manera en la que se llena ese espacio adentro. Qué bueno. Porque pensándolo bien, entonces la gran mayoría, con esas estadísticas de las que hablábamos más temprano, la humanidad está ahorita en un estado de una emergencia espiritual, de una conexión espiritual, en la que como ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, tiene que buscar a Dios y encontrar la razón existencial que está careciendo en muchas otras áreas. Y ojalá este agotamiento colectivo lleve a la sociedad en general a decir basta, hasta aquí. Ya no quiero pertenecer a ese grupo que de manera exhaustiva está pedaleando y no llega a su meta. Y que recuperen lo esencial, lo que en realidad los llene y les traiga plenitud en su vida. Veía un video de Charlie Kirk en la semana y él decía que una de las cosas más importantes en el ser humano era el decidir ser feliz. La felicidad no es un sentimiento, es una decisión. Cuando tú decides ser feliz, nadie te puede quitar eso. Cuando tú decides en tu vida sonreír, eso nadie te lo puede quitar. Y aquí podría mencionarte un dato de los misterios que tenemos de la manera tan compleja que trabaja esta maquinaria que Dios nos dio, que es el cuerpo, entre la mente y todos los químicos que causan todo lo que sentimos al tener una conexión con la naturaleza, con lo sobrenatural, con Dios, con lo espiritual, a lo que venimos a este mundo. Entonces, cuando estás en esa carrera de 8 a 5 pedaleando y nunca llegas, obviamente te vas a frustrar. Cuando tienes que producir de manera exhaustiva para tener que pagar para estar vivo, porque si no te van a correr de la casa en donde vives. Hay un despertar, definitivamente.
No descarto ni tampoco quiero hacerme ciego a la gran polarización que hay en la sociedad, donde algunos piensan que la gran mayoría está mal, y con la gran mayoría me refiero a la gente que es un poco más conservadora. Pero tampoco es tarde para reflexionar en esto de lo que estoy hablando aquí en este video, y no estoy queriendo en ningún momento atacar a nadie. Es simplemente un tanto de razonamiento para que con todos estos eventos que se están dando y que están sucediendo, y los comportamientos que noto en la gente, en las redes y los comentarios y demás, no eres el único que está sufriendo y que está experimentando eso en tanto negativo en cualquier área que estés sucediéndote en tu vida. Así que no, eso que estás sintiendo no es normal. Tampoco es algo que mereces. Pero esa energía que tenemos y esa necesidad de llenar ese vacío solamente lo puede llenar una cosa. Y esa cosa la encuentras en la espiritualidad, la encuentras en Dios. En Génesis, en la Biblia, Dios se presenta como varios. Y no es que estemos, pienso, como sociedad llegando a ese sentimiento de exhaustividad, porque la energía que sentimos no la estamos perdiendo, simplemente la estamos canalizando mal. Y eso es debido a todos los estándares que nos pone por medio de una ingeniería social en las redes sociales. Así que lo único que hay que hacer es simplemente cerrar la puerta a eso que te está causando la ansiedad, para sentir que tienes que llegar a un estándar social. No existe eso. No existe eso. Precisamente lo presentan de esa manera para que siempre estés trabajando, tratando de llegar a ese punto donde entonces pienses, si trabajo más, puedo ganar más, puedo comprarme lo que tiene la otra persona. Pero es ahí donde precisamente llegas a un lugar sin salida y te pierdes a ti mismo. Y el cansancio que sientes no pienso que venga solamente de trabajar duro, sino de vivir completamente desconectados de la realidad. Y aún más importante, de tu espiritualidad. Vivir desconectados de Dios. De ese Dios que realmente es la causa por la que cada mañana nos podemos despertar. De ese Dios que nos da la vida y que dio su vida por nosotros. Mi conclusión para este video es: no te preguntes hasta cuándo se va a acabar esto. No te preguntes cuándo voy a descansar. No te preguntes cuándo voy a tener un mejor empleo que me pague más y trabaje menos. Pero si sientes que eres parte de este agotamiento colectivo en la sociedad, entonces más bien plantéate qué tipo de vida quieres construir cuando decidas hacer un cambio en tu vida. Si la harás desconectado de Dios, o simplemente seguirás desconectado completamente de todo, también de Dios. Es como cuando un aparato electrónico no funciona y decides, o siempre nos recomiendan, completamente desconéctalo y espérate 10 minutos y vuelve a prender. ¿Será que eso es algo que necesitamos hacer como para resetear la manera de pensar, la manera de percibir, y darnos cuenta que desconectarnos de la realidad y de la sociedad y de lo que en realidad está pasando y de cómo las cosas que nos proyectan los medios de comunicación nos llevan a pensar de una manera? Desconectarnos de eso y enfocarnos para lo que Dios nos creó, y enfocarnos en Dios,
y completamente despertar de esa pesadilla que está causando ese agotamiento colectivo en la sociedad, donde ya nadie tolera nada, donde nadie tolera que otra persona piense diferente, cuando a la misma vez exiges o exigen que acepten la manera en la que yo pienso. Bien, con esto llego al fin del video, con la intención de que a alguien le sirva para reflexionar. Te invito a que te suscribas al canal, mándale este video a quien piensas que le puede ayudar y nos vemos en el próximo video. Chao.